nosotras estuvimos viendo dos funciones. La función número 1 era la función exponencial. ¿Cuál era la fórmula que representaba una función exponencial? ¿Qué característica tenía esa fórmula? La incógnita era la potencia, digamos. Bien. Lo que sí, una aclaración de lo que acabas de decir, Anita. Nosotros acá en funciones en general, no en la exponencial, en todas las funciones en general, no hablamos de incógnita, porque justamente las funciones lo que hacen es estudiar la variación entre dos o más cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la función exponencial nosotros evaluamos cómo va cambiando y a medida que yo cambio la x, ¿sí? O en una función como las que estudiamos, lineales o cuadráticas, por ejemplo, vos las vas a usar para modelizar o para simbolizar cosas de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en una función cuadrática nosotros podríamos analizar el movimiento y ver de qué manera van cambiando las distancias de una pelota que yo tiro al aire a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, no hablamos de incógnitas, sino que nosotros hablamos de variables, ¿sí? Porque lo que nosotros estudiamos es la variación de esos dos fenómenos, le pongamos por nombre, a medida que pasa el tiempo o en relación al otro fenómeno, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para funciones, la palabra incógnita queda fuera de nuestro vocabulario. Pero sí, tenés razón, la variable independiente toma el lugar de exponente y por eso se llama función exponencial, ¿sí? Lo primero que nosotros analizamos de esa función exponencial es qué hace A. Nos olvidamos de K y de B y analizamos la función y igual a la X. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros analizamos y igual a la X, hacemos una primera distinción y decimos, bueno, si A es mayor que 1, la función crece, por lo tanto va a tener esta forma. Y si A está entre 0 y 1, la función decrece y por lo tanto va a tomar esta forma. ¿Está bien? Eso es lo primero que me dice A, pero en el contexto de esta función en donde no hay ningún otro parámetro. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a combinar los parámetros, perdón, lo que me olvidé de decir en ese caso es que en todos los casos la función corta en 1, ¿sí? Me voy a dar un poquito más de lugar. Lo primero que nosotros analizamos, entonces, vuelvo a escribir, es esto. Esto me dice, primero que nada, la función corta en el punto de coordenadas 0, 1. Y si A es mayor que 0, crece, y si A es menor que 0, decrece. Eso es lo primero que me dice A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es un análisis, lo que estoy haciendo es un análisis 100% teórico. Ahora, cuando yo incorporo la constante K, en realidad el parámetro K, las cosas de acá cambian. ¿Por qué? Porque primero y principal, el corte con el eje de la Y ya no deja de ser 0, 1 y pasa a ser 0K. ¿Está bien? O sea que ese valor de K me modifica el corte con el eje de la Y. Y además de modificarme el corte con el eje de la Y, ese K
puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ahora, ¿qué significa que sea, vamos a lo simple, ¿qué significa que sea positivo o que sea negativo? Vamos a lo netamente numérico. Si yo tengo una función exponencial, o sea, si yo tengo esto, los valores que voy a obtener son siempre positivos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque mi base es positiva. Entonces, si la base es positiva, la eleve a lo que lo eleve, el resultado va a ser siempre positivo. Pero, ¿qué pasa cuando yo agrego K? El resultado de esto puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué? Porque si A a la X es siempre positivo y yo lo multiplico por K, que es positivo, me va a seguir dando un valor positivo. Pero si yo en el lugar de K pongo un número negativo, negativo por positivo me da negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Eso significa que si esta función de acá estaba siempre acá arriba y no cortaba al eje X, esta va a estar acá cuando K sea positivo. ¿Por qué? Porque positivo por positivo es positivo. O puede estar acá cuando K es negativo. ¿Por qué? Porque si la potencia es siempre positiva, cuando yo la multiplique por un número negativo, va a ser negativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Les voy a pedir una cosa. No creo que hoy, pero sí mañana van a tener este video subido. Entonces, no pierdan tiempo tomando notas mientras yo explico. Tomen nota mañana y miren el video de nuevo. Ahora atiendan, cosa de que todo lo que ustedes no entiendan, me lo puedan preguntar. No se olviden que el tiempo es tirano de por sí. Ahora con el Zoom y con la pandemia y con todo eso está siendo todavía más tirano porque nos vemos menos tiempo. ¿Sí? Entonces yo hoy explico, después miran el video y si hace falta encontrarnos de nuevo, nos encontramos el lunes y terminamos de sacar todas las dudas. ¿Sí? Pero ahora presten atención y atiendan. Y si toman nota así de cosas simples, pero no se dediquen a copiar todo el pizarrón porque van a perder tiempo y se van a perder la explicación. Entonces ahora vamos a ver qué hace K masa. Fíjense que si A era mayor que 1, yo antes decía la función crece. Pero si K es mayor que 1, yo ahora tengo si A es mayor que 1, yo ahora tengo dos opciones. Que K sea positivo o que K sea negativo. Si K es positivo, yo la voy a tener así y voy a decir la función crece. Pero si K es negativo, voy a pasar a tener una simetría. Y esto que yo antes tenía arriba, ahora lo voy a tener abajo. O sea, va a ser como un espejo, pero del lado de abajo. Yo lo voy a tener así. Va a ser como un reflejo hacia abajo. Entonces, en este caso, la función va a decrecer. Entonces, fíjense que esas condiciones que yo tenía de A son relativas cuando K no está o cuando K es positivo. Pero si K es negativo, empiezan a pasar otras cosas y eso lo tengo que saber desde la teoría.
¿Vamos bien hasta ahí? Y lo mismo le pasa a esta situación. Si K es mayor que 0, yo tenía una función que era decreciente. Pero cuando K es menor que 0, a esa función yo la voy a pasar a tener del lado de abajo. Por lo tanto, mi función va a ser así y ahora va a crecer. Entonces, fíjense que K no solo me dice está de arriba o de abajo, sino que además me está diciendo que cambia el sentido de lo que yo sabía en relación a A. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Preguntas? No. Ahora, en todos los casos que yo analicé, fíjense que tenía esto de acá. Por lo tanto, ese concepto nuevo que yo tenía, que era el concepto de asíntota, que era la línea a la que función se acercaba pero que no la cortaba, estaba en 0. Pregunta, ¿la función exponencial tenía asíntota vertical o asíntota horizontal? Horizontal. 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 Por lo tanto, va a ser una recta horizontal que va a tener ecuación I igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando aparece en escena B, este B, ¿alguien se acuerda qué hacía? La asíntota. Marcaba la línea. Era el valor de la Marcaba la asíntota. Claro. Bien, marcaba la asíntota, pero en forma casera. ¿Hasta dónde llegaba el gráfico? Aunque el límite. Sí. A ver, si este es X y este es Y, y yo tenía, por ejemplo, Y igual a 2 a la X, yo graficaba, perdón, estamos haciendo al revés, una cosa así. Marcaba en 1 y este era 2 a la X. Cuando yo hacía Y igual a 2 a la X más 1, lo que yo hacía era, a esta función que tengo acá, la subo o la traslado una unidad. O sea que la voy a llevar al 2. Eso es lo que hace B. Traslada el gráfico. Tantas unidades como me indica esto. Si yo sumo 1, subo 1. Si yo resto 1 de donde estoy originalmente, que sería acá, lo que voy a hacer es restar 1. O sea, lo que hace B es moverme el gráfico hacia arriba y hacia abajo tantas unidades como me indica B. Por eso es que B, o sea, B, su función inicial es trasladar el gráfico. ¿De qué manera lo traslada? Lo traslada en forma vertical. ¿Sí? O sea, en criollo básico lo sube y lo baja. ¿Sí? Entonces, si lo sube y lo baja, no solo sube el gráfico, sino que sube y baja la asíntota, sube y baja la intersección con el eje de la Y, ¿sí? Me da la posibilidad de que exista una intersección con el eje de las X también, ¿sí? Porque si ustedes miran lo que yo dibujé hace un rato, si yo tengo un gráfico inicial así, que no corta el eje, pero yo a este gráfico lo bajo, ese gráfico va a pasar a cortar el eje de las X. ¿Sí? Entonces ese B, al trasladar, me modifica. Primero la asíntota, que ahora va a pasar a ser I igual a B. ¿Sí? En segundo lugar, me modifica la imagen. ¿Por qué? Porque si antes la imagen estaba en relación a 0 y era o los valores
reales positivos o los valores reales negativos, ahora esa imagen va a ser o de b a infinito o de menos infinito a b. ¿De qué dependerá si es de b a infinito o de menos infinito a b? Lo acabamos de decir. De k, de lo que vimos hace un ratito. Depende de k, porque acuérdense que si k es positivo estoy de arriba, si k es negativo estoy de abajo. ¿Sí? Y me modifica además la intersección con el eje. ¿Por qué me va a modificar la intersección con el eje Y? Porque si antes esa intersección era K y ahora yo estoy trasladando mi dibujo, mi intersección va a ser la suma de K y B. ¿Estamos bien? Bien, todo esto es teórico. Fíjense que no puse prácticamente ningún número. ¿Dudas hasta ahí? Profe, Sí. lo de imagen B a infinito, sería si es que la asíntota hace que la función corte la X. No, las imágenes son siempre así. Si está por arriba de la imagen y si está por abajo de la imagen. ¿Sí? En realidad van a ser así siempre que exista B. Cuando B no existe y vale 0, yo la tengo de 0 a infinito o de menos infinito a 0. Porque en realidad no es que no existe B, es que vale 0. Pero sigue cumpliendo su misma función. Nada más que al valer 0, la asíntota es 0, la imagen parte de 0, ¿sí? Entonces. O sea, que en todos los casos, tanto exponencial como logarítmica, la imagen es desde la asíntota hasta infinito o menos infinito. Pare carrito ahí. ¿Por qué? Porque en la función exponencial el dominio siempre es todos los reales y la imagen es la que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque yo tengo una asíntota horizontal. Entonces mi gráfico está o sobre la asíntota o debajo de la asíntota. Entonces la que está parcializada es la imagen, porque son o todos los valores arriba de la asíntota o todos los valores de abajo de la asíntota. En la función logarítmica va a pasar otra cosa porque la asíntota es vertical. Así que terminemos con la exponencial y pasamos a la logarítmica. ¿Sí? Acuérdense que si se nos corta, volvemos a entrar. Y si yo llego a estar entusiasmada hablando, cuando nos volvamos a conectar, ustedes me dicen, profe, lo último que dijo fue, para que yo retroceda, porque seguro que dije un montón de cosas extra más, porque yo me emociono y sigo. ¿Vamos bien? ¿Profe? Sí. Otra pregunta que tenía cuando mandó la resolución del trabajo práctico de función exponencial era ¿por qué, si es lo mismo poner que el dominio es de menos infinito a infinito, o sea, sí tenemos que poner reales? Es lo mismo. Bien. Ahora, ustedes venían graficando bellamente con un graficador. Pero el graficador les hace todo el trabajo y hay veces que nosotros necesitamos trabajar nosotros, que es lo que van a hacer en la asignación. Entonces, ¿qué pasa si yo les pido que ustedes grafiquen esta función? Y les digo a mano. Para eso sirve el análisis teórico. Yo acá tengo un A, un K y un B. ¿Cuánto vale cada uno de esos parámetros? ¿Cuánto vale A, cuánto vale K y cuánto vale B? A vale 3,
K menos 2 Ah, y B 6. Y B vale 6. Bien. Que B valga 6, a mí ya me está dando la asíntota. Yo sé que tengo una asíntota en I igual a 6. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Yo sé que K vale menos 2. Al ser negativo, ¿el gráfico está sobre o debajo de la asíntota? Debajo. Bien. O sea que mi dibujo está de este lado, por eso es que no me importó mucho que se me vaya el eje para arriba. ¿Está bien? La combinación de estas dos cosas a mí me dice entonces que la imagen, como estoy de abajo, va a ser desde menos infinito hasta 6. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El dominio, ni lo piensan, es el punto asegurado de las funciones exponenciales, es reales. O de menos infinito a infinito como más lejos. Y además yo sé que si combino A con K, A es mayor que 1 y K es menor que 0. Y como voy a estar de este lado, entonces va a tener que ser decreciente la función. ¿Está bien? Hasta ahí venimos con análisis teórico. ¿Cómo fue lo último? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo el último? De K y A. Si ustedes se acuerdan lo que yo escribí hace un ratito, A marcaba que si era mayor que 1 era creciente y si era menor que 1 era decreciente cuando K era positivo. Pero que cuando K era negativo, acordate que se invierte. Entonces, si A es mayor que 1, tiene que ser decreciente porque este es negativo. Porque es la combinación de las dos cosas. ¿Sí? Es como que se multiplican entre sí. Es que no es como, se multiplican. Porque yo tengo menos 2 por la parte exponencial. Al estar multiplicado, esto es positivo, positivo por negativo, negativo, y va a quedar del lado de abajo y por lo tanto lo va a invertir. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ustedes no van a hacer la odiosa tabla esa que hicieron toda su vida. Lo que van a encontrar es la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. La intersección con el eje X, ¿cómo se encuentra? A ver, eso es en toda la función. Igual a Expresando 0. X a 0. Igualamos Bien. Y a Si 0. yo quiero la intersección con el eje X, Y tiene que valer 0. Y si yo quiero la intersección con el eje de las Y, X tiene que valer 0. Entonces planteo las ecuaciones y las resuelvo. 0 es igual a menos 2 por 3 a la X más 6. Paso el 6. Paso el 2 dividiendo, me queda 3. Y acá la pregunta del millón. ¿Qué número tiene que valer X para que si yo elevo 3 a ese número me dé 3? 1. Exacto. Entonces yo sé que corto en 1. Y la intersección con el eje y de ahí sale que es la suma de K y de B, es hacer X igual a 0. Entonces iba a ser igual a menos 2 por 3 a la 0 más 6. Todo número elevado a la 0 da 1. Bien. Entonces esto me queda menos 2 más 6. Y menos 2 más 6 es 4. Tengo 2 puntos, ya sé que es decreciente, por lo tanto estoy en condiciones de dibujar. Si es decreciente, tiene que venir pegada a la asíntota, cruzar en 4
se me fueron, no se me fueron nada, cruzar en 4, cruzar en 1 y se va. Bueno. ¿Qué pasa con la logarítmica? ¿Qué les parece que pasa con la logarítmica? A diferencia de la exponencial nosotros teníamos la variable en el exponente. En la función logarítmica justamente se denomina logarítmica porque la variable está afectada por un logaritmo. La logarítmica tiene un poco más de parámetros que la función exponencial. Pero esos parámetros no hacen tampoco mucha diferencia en lo que hace al análisis, porque es bastante parecido. Porque fíjense que en la logarítmica nosotros también tenemos una variación de A, que ese A puede ser mayor que 1 o puede estar entre 0 y 1. ¿Está bien? Y fíjense que en la logarítmica ustedes sacaron las mismas conclusiones que habían sacado en el exponencial. Si A era mayor que 1, crecía, si A era menor que 1, decrecía. Sacaron exactamente la misma conclusión. ¿Sí? Eso significa que cuando yo la hago modificar por K, le va a pasar exactamente lo mismo que a la exponencial. Si acá crecía cuando K no estaba, acá va a seguir creciendo y va a ser así. Acá va a decrecer y va a ser así. Si esta habitualmente decrecía y era así, esta va a crecer y va a ser así. O sea que las condiciones básicas eran las mismas. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde está la mayor diferencia entre la logarítmica y la exponencial? Primera gran diferencia que hay entre la logarítmica y la exponencial. Que en la exponencial yo tenía un dominio de todos los reales y una imagen que venía parcial en función de b y de k. Acá me pasa al revés. Acá lo que yo tengo complicado es el dominio. ¿Por qué lo que tengo complicado es el dominio? Porque acuérdense que dominio de una función significaba valores que puede tomar x. Y como x está dentro de un logaritmo, yo a x no le puedo dar cualquier valor. ¿Por qué? Porque yo necesito que el argumento del logaritmo, por las condiciones normales de un logaritmo, sea mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, si bien todo este análisis básico y bello es igual que en la exponencial, acá tengo que arrancar de encontrar el dominio para saber de qué manera dibujar y para conocer la asíntota. En la función exponencial yo a la asíntota la veo. En la función logarítmica la tengo que buscar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro el dominio? Yo sé que es una función logarítmica. ¿Cuál es su condición? Que el argumento sea mayor a 0. Esa es su condición. ¿Está? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para determinar el dominio? Resolviendo esa inecuación. ¿Está? Ahora, no la vamos a resolver en forma general, porque nosotros sabemos bien que en las inecuaciones, si
Si el número que está multiplicando en realidad es negativo, cuando yo lo pase dividiendo, me va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer en un ejemplo. Pero esta condición de mayor a 0 me dice que si yo igualo eso a 0, voy a tener la asíntota. Por lo tanto, la asíntota va a ser C sobre B. ¿Por qué? Porque sale de despejar Bx menos C igual a 0. Paso C sumando, paso B dividiendo y tengo la asíntota. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Pareciera que sí. Esta asíntota, fíjense que cambia esto. En la asíntota, en la asíntota de la función exponencial yo tenía que era i igual a un número, porque era una recta horizontal. Acá a mí me sale x igual a c sobre b. ¿Por qué? Es vertical. Porque es una recta vertical. ¿Sí? Y la diferencia es que ahora yo puedo tener gráficos a la derecha de la asíntota y gráficos a la izquierda de la asíntota. En el caso de la exponencial, el que me marcaba el arriba y el abajo era k. Si k era mayor que 0, estaba arriba de la asíntota, si k era menor que 0, estaba abajo. Acá el que me va a marcar, dada la asíntota, si estoy de este lado o si estoy de este lado, el que me lo va a marcar es B. Cuando B sea mayor que 0, voy a estar acá. ¿Por qué? Porque si B es mayor que 0, cuando yo despeje, la desigualdad va a quedar del mismo lugar. En cambio, cuando B sea menor que 0, yo voy a estar del lado de la izquierda. ¿Sí? Eso lo tienen que tener bien presente para saber de qué lado dibujo. ¿Sí? Y ese es el análisis teórico de la logarítmica. ¿Cómo hago yo para hacer o para usar todo ese análisis teórico en un ejercicio? Supongamos que yo les doy i igual a 2 logaritmo en base a 1/2 la vamos a hacer más simple, le vamos a sacar k para que no compliquemos tanto la existencia. 2x menos 4. Menos 2x menos 4. Así ven que hace b. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale k? ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale c? A vale 1/2. Bien. K1. B menos 2 y C menos 4. Bien. ¿Qué es lo único que yo puedo asegurar sin errarle acá? La imagen. La imagen. Todas, sí, Bianca. Bueno, eso, que la imagen es real. ¿Cómo? La imagen La es imagen real. es real. Bien. Es lo único que no le voy a errar nunca. ¿Está bien? ¿Cómo hago yo el resto del análisis? Profe, si ya tenemos el menos 2 en B, ya sabemos que está del lado izquierdo, ¿no? Bien, pero del lado izquierdo de la asíntota. Entonces encontramos la asíntota. La asíntota la vamos a encontrar como 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4, x igual a menos 2. ¿Está bien? Por lo tanto, mi asíntota está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa sé?
que está del lado izquierdo, como dijo Ana Paula. ¿Por qué? Porque B es negativo. Y si yo sé que está del lado izquierdo y sé que la asíntota es menos 2, ya sé el dominio. El dominio va a ir desde menos infinito hasta menos 2. ¿Está bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí. Sí. Tendríamos que ver intersección con los ejes, con el eje X y con el eje Y. La pregunta teórica, 100%. ¿Intersección con el eje Y va a haber? Miren lo que está marcado en el dibujo. No. No, creo que no. Exacto, no va a la haber. asíntota no llega. ¿Por qué? Porque para que haya intersección con el eje, yo la tendría que tener de este lado al dibujo, que es donde está el eje. Pero yo tengo la asíntota a la izquierda del eje y el dibujo está a la izquierda de la asíntota. No hay chance de que corte al eje de la Y. Entonces, intersección con el eje Y no hay. ¿Está bien? Intersección con el eje X. Vuelve a pasar lo mismo y tiene que valer 0. 0 es igual al logaritmo en base a 1/2 de menos 2x menos 4. Pregunta. ¿Cómo resuelvo eso? Hay que poner una propiedad, ¿no es cierto? Más que propiedad, una definición. Acá la estrella para resolver eso es la definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo me dice que el logaritmo en base a de b es c si se cumple que la base elevada al resultado es el argumento. ¿Está bien? Eso decía la definición que estudiamos hace como 4 meses atrás. ¿Se acuerdan? Entonces uso esa definición y yo digo la base, 1/2, elevada al resultado que es 0, me tiene que dar el argumento. ¿Está bien? Y ya me quedó una ecuación normal, común y corriente. 1/2 a la 0 es 1, paso el 4 sumando, y me queda que menos 5/2 es igual a x. ¿Está bien? O sea que yo tengo un corte acá en menos 2,5. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, Sí. no entendí la parte del logaritmo. A ver, vamos a borrar acá si te la hago más grande. Yo tengo esta expresión. Como yo estoy encontrando la intersección con el eje de las x, y tiene que valer 0. O sea que a mí me va a quedar que 0 es igual al logaritmo en base a 1/2 de menos 2x menos 4. La definición de logaritmo me dice que este logaritmo se va a cumplir, que es esto, logaritmo en base a de b es c, se va a cumplir si yo puedo asegurar que la base elevada al resultado me dé el argumento. O sea, en este caso sería la base, que es 1/2, elevada al resultado. Acá era c. ¿Quién es el resultado acá? 0. Me da b. B es el argumento. Y el argumento de todo esto es menos 2x menos 4. Siempre, o sea, siempre pueden usar la definición y decir la base elevada al resultado del argumento. Eso es ley, porque es definición. No es que tenga un procedimiento que cambia, es siempre el mismo porque es definición. Entonces, siempre que ustedes tengan un logaritmo, ustedes pueden decir base elevado al resultado me da el argumento, siempre. Y eso les va a permitir a ustedes sacarse de encima el logaritmo.
¿Queda más claro ahí, Anita? Sí, gracias. Entonces a mí me están diciendo, si yo despejo esto, 1 medio a la 0 es 1, y despejo, y me queda que x vale menos 5 medios. Y por lo tanto yo ya tengo la intersección con el eje de las x. Ahora, ¿cómo hago para dibujar? Porque fíjense que en la exponencial de hace un rato yo estaba divina, tenía 2 puntos. Pero acá tengo uno solo. ¿Qué podré hacer para dibujar? Ideas. ¿Es decreciente o no, profe? A ojo. No, es creciente, si va de menos infinito a menos. No. ¿Alguno tiene una idea de por qué? La función exponencial y la función logarítmica juegan mucho con la simetría. Vamos a dibujar solito, logaritmo en base 1 medio. El logaritmo en base 1 medio ¿sería creciente o sería decreciente? Decreciente, ¿que no? Cuando yo le pongo el k que es 1, no modifica y sigue siendo decreciente. Ahora, ¿qué pasa con b? B es negativo. Entonces, ¿qué hace? Me lo lleva para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si está de acá y B es negativo, me lo lleva para acá. Pero me lo lleva espejado, me lo lleva simétrico. Por lo tanto, este dibujo, pues, tiene que pasar por el puntito. Tiene que ser así. ¿Está bien? O sea que, fíjense que nosotros habíamos hecho un análisis básico igual que en la exponencial. La logarítmica tiene una cosita más a analizar y es una simetría más que tiene que ver con B. Porque B me vuelve a cambiar los signos porque me los lleva para allá. Entonces, yo tengo un K que hace esto y un B que hace esto. Entonces tengo que analizar toda la situación. Entonces por ahí les conviene hacer esto. Bueno, si yo dibujo logaritmo nada más que en base 1 medio, ¿cómo sería el dibujo? Así. Bueno, ahora miro. ¿K es positivo o es negativo? Positivo, entonces lo deja igual. ¿B es positivo o es negativo? Es negativo. Por lo tanto, lo va a llevar para allá y lo va a espejar. Entonces, si de este lado era así, yo lo que hago es agarrar la recta y hacer esto. Entonces tengo que dibujar exactamente lo mismo, pero del otro lado. Lo tengo que hacer simétrico como si fuera un espejo. ¿Ha quedado más clarito? Sí, profe. Sí, profe. Siendo 10:30 en punto, los dejo que procesen todo lo que vimos en esta hora, ¿sí? Me avisan cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición de ustedes tanto por escrito como para hacerles un video o como para que nos encontremos de vuelta el lunes 3:30. ¿Sí? Así. Profe, Sí, Anita. en el último trabajo práctico de revisión no entendí el punto 3, o sea, la consigna del punto 3. ¿Cuál era? Dice, dada la función exponencial fx igual a
K por A a la X, se sabe que F0 es igual a 5 y F3 es igual a 40. Haya la constante K y la base A. ¿Te acordás cómo hacías? No te lo voy a explicar entero, pero sí te voy a dar una pauta. ¿Te acordás cómo hacías la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos? Que si yo te daba Sí, 2 sí. puntos, 1, 2, qué sé yo, y 3, 4, y vos decías, bueno, la ecuación de una recta es así, y si estos 2 puntos están en la recta, yo puedo reemplazar el 1, 2, que me daba 2 igual a m por 1 más b, reemplazar el 3, 4, que me da 4 igual a m por 3 más b, y con ese sistema de ecuaciones puedo resolver y encontrar m y b. De la misma manera se hace, nada más que en lugar de trabajar con este tipo de función, vos vas a graficar o vas a trabajar con esta función. Entonces, si los puntos que te dan son esos, yo hago lo mismo. Reemplazo y por 2, reemplazo x por 1 y me va a quedar una ecuación en k y en a. Reemplazo el otro punto y me va a quedar una ecuación en k y en a. Y con ese sistema, vean cómo sale encontrar k y a.